Eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquellos a quienes el Señor llama para que puedan dedicarse a la causa de Él es que deben de llevar la característica de la limpieza espiritual. ¿Cómo se logra la limpieza espiritual? ¿Se acuerdan? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que entonces los que van a llevar el Evangelio deben de primero ser limpiados por ese Evangelio. Limpiados significa santificados para el Señor. ¿Qué cosa significa la palabra santificar? Santificar significa separar, apartar. Si cada uno de nosotros se está dedicando a alguna cosa en este mundo y de pronto descubre la verdad, en este caso la verdad del mensaje del Evangelio eterno, y entonces se dedica para poder llevar esa verdad, porque la ha comprendido, porque la ha entendido. Entonces esa verdad ha separado a esa persona, la ha santificado para llevar a cabo una tarea, una labor. Todos aquellos que reciben el mensaje del Evangelio ya están siendo santificados por el Señor, separados ¿para qué? Para ser luces para este mundo. Refiriéndose a todos sus seguidores, ¿qué les dice Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Correcto? De manera que entonces el conocimiento de la verdad prepara a la persona, la santifica para que se pueda dedicar a esa verdad, para que pueda salir a proclamarla al mundo. Ahora bien, una vez que la gente ha sido separada especialmente para el Señor, esta gente debe de tener un fundamento para llevar al mundo. ¿En qué se basa? Efesios capítulo 2, versículo 20. Fíjense en qué se basa. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál dice que es el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, ¿a qué se está refiriendo cuando dice los apóstoles? Al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito ¿por quién? Por los apóstoles. Y cuando dice los profetas, ¿a quién se está refiriendo? ¿Ah? A los del Antiguo Testamento. Porque fueron los profetas, los santos hombres de Dios, los que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Estos profetas y estos apóstoles, ¿de qué cosa escribieron? ¿Acerca de qué escribieron? ¿Ah? Los apóstoles y los profetas tenían como centro a Jesucristo, porque dice que Jesucristo mismo es la principal piedra ¿de qué? Es decir, estamos edificados en un edificio de los apóstoles y profetas, pero la piedra principal sobre la cual está edificado este fundamento es Jesucristo mismo. Muy bien. De manera que entonces, cuando nosotros estudiamos las Santas Escrituras, lo escrito por ellos, el centro principal será nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de todos los símbolos y figuras que lo señalan a Él. En el pasado, en la ley de Moisés, se había escrito acerca del Mesías. San Juan capítulo 5, versículo 46. Fíjense lo que dice allí. Jesús dijo a los judíos: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo dice el texto? De mí escribió ¿quién? Moisés. Ahora, ¿cuáles son los libros que escribió Moisés? Del Génesis hasta el
Deuteronomio. Esos son los 5 libros que escribió Moisés, que se llaman el Pentateuco. Muy bien. Ahora, esos 5 libros que fueron escritos por Moisés hablaban en forma de símbolos y figuras acerca de Jesús. Y entre los símbolos y las figuras estaban los sacrificios que representaban a Él. ¿Se acuerdan cuando hablamos del santuario? Pero en medio de todas estas creencias del Antiguo Testamento donde escribió Moisés, habían 7 fiestas solemnes, de las cuales también hemos hablado. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas 7 fiestas? La Pascua, las primicias, los panes sin levaduras y el Pentecostés, las primeras 4 fiestas. Y las últimas 3, las trompetas, estaban también las cabañas y las expiaciones. En total, 7 solemnidades. Ahora bien, en esas 7 solemnidades estaba prácticamente todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque en las primeras 4 solemnidades se presentaba a Cristo como aquel que daría su vida como el Cordero Pascual. Él era la Pascua, Él era los panes sin levadura, Él era las primicias y Él es el mismo Espíritu Santo que viene en el Pentecostés, ¿correcto? La tercera persona de la divinidad lo representa a Jesús en la tierra. Muy bien. Ahora, siendo así, estas primeras 4 fiestas señalaban a la proclamación del Evangelio hace 2000 años atrás. Y el apóstol Pablo dijo: estamos edificados sobre esas enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y de lo que los apóstoles han vivido con Jesús. Y todas esas enseñanzas del Evangelio tienen como base, como piedra angular, a Jesucristo mismo. ¿Está claro? Ahora bien, eso pasó hace 2000 años atrás. Para poder saber cuándo continuaba la proclamación del Evangelio, necesitamos seguir esos símbolos y figuras. Según las fiestas solemnes, ¿qué fiesta le seguía al Pentecostés? Las trompetas. La fiesta de las trompetas, ¿para cuándo se cumpliría? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la fiesta de las trompetas venía después del Pentecostés, pero en el 10º mes del año, ¿correcto? De tal manera que entonces estas fiestas estaban separadas en 2 bloques: las primeras 4 fiestas al inicio del año y las últimas 3 fiestas al fin del año. Y la fiesta de las trompetas anunciaba la llegada de la fiesta de las expiaciones o juicio, ¿correcto? Ahora, eso significa que para nosotros saber cuándo se daría la fiesta de las trompetas, cuándo continuaría la proclamación que Jesús comenzó, necesitamos descubrir cuándo comenzaría la hora del juicio o la purificación del santuario. ¿Está claro? ¿Qué año comenzó la purificación del santuario? Muy bien, 1844. Para 1844 debía tocarse las trompetas. ¿Qué cosa es tocar las trompetas, según el símbolo bíblico? Proclamar el Evangelio. Y el anuncio de la hora del juicio fue dado en 1843 con el mensaje del primer ángel. ¿Qué cosa se estaba tocando ahí? La trompeta. Estaba anunciando que había llegado la hora del juicio. Ahora bien, desde 1844 en adelante, el fundamento del Evangelio, basado en los profetas y los apóstoles, ¿cuál sería? ¿Ah? El mensaje de los 3 ángeles, porque comienza a tocarse las trompetas. Y las trompetas anuncian el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, que dicen que la hora del juicio ha llegado y que nos preparan para la segunda venida de Cristo. Después de la fiesta de las expiaciones o juicio, ¿qué fiesta venía? ¿Ah?
cabañas. ¿A qué representa la fiesta de las cabañas y cuándo se las va a celebrar? A la segunda venida de Cristo. ¿Qué cosa significa eso? Que dentro de la proclamación final, el fundamento nos habla de la hora del juicio, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y declara el mensaje de los 3 ángeles. Ya está. ¿A eso qué cosa se le llama? A la proclamación de la hora del juicio, a la proclamación de los 3 ángeles y la segunda venida de Cristo. A todo ese mensaje en conjunto se le llama el tercer ángel. ¿Está claro? Lo que significaría que el fundamento de nuestra fe, la plataforma sobre la cual está basada nuestra creencia, vendrían a ser el mensaje de los 3. Ya está. Eso es lo que estamos descubriendo por la Biblia. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía en relación con el fundamento de nuestra fe? Vamos a ver. Vamos a las imágenes. A ver. Acá tengo el... segunda venida de Jesús. Y ella entonces escribió ese capítulo que ahora lo vamos a leer, de nuestro firme fundamento. En ese capítulo ella hablaba acerca de cómo la iglesia tenía el fundamento seguro en el mensaje de los 3 ángeles. Vamos avanzando un poquito más hasta donde esté el siguiente subtítulo en letras grandes. Ahí. Ahí vamos a leer, vamos avanzando un poquito. ¿Qué son los principios fundamentales? El fundamento. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos la semana pasada, no es cierto? Estábamos entrando en los principios fundamentales. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia, dice ella, llamando la atención de los que se estaban desviando del fundamento, para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? ¿Qué estaban queriendo derribar ya en su tiempo? El fundamento de nuestra creencia, de nuestra fe. Y por eso ella escribe llamando la atención. El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra, mediante estudio de la palabra, acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Cuántos años habían pasado desde la fundación de la iglesia? 50. Y a los 50 años de que la iglesia adventista ya se había fundado, hubieron dirigentes de nuestra iglesia, pastores, que estaban empezando a desviarse del fundamento. Y por eso la profeta les dijo, ¿quién les ha enviado a tener que desviarse del fundamento? ¿Qué les ha pasado? Es lo que les está diciendo. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, dice ella. Durante los últimos 50 años,
Toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. ¿A qué le llama ella el fundamento? Al mensaje que anuncia a Cristo en el santuario, la hora del juicio, con el mensaje de los 3 ángeles. Así que hasta aquí ella está mencionando que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, vamos a aclarar símbolos. El Evangelio, ¿a quién representa? ¿Quién es el Evangelio en sí? Jesucristo, ¿correcto? Él es el Evangelio en vida, corporizado. Y ese Evangelio está en la Biblia. Ahora bien, siendo que ese Evangelio está en la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia representan a Jesús. Él mismo nos habla a través de las Escrituras. No está presente en cuerpo, porque está en el cielo, en el santuario celestial. Y está en el cielo en forma humana. ¿Comprendido? Está en forma humana, no está en la forma divina. Lo que significa que Jesucristo está limitado por su forma humana. No puede estar en el cielo y a la vez en la tierra. En lugar de Él como persona, ¿quién está en la tierra? Él dijo, vendría otro consolador que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar en todos los lugares a la vez. Jesús no, sino a través del Espíritu Santo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué? Porque está trabajando, intercediendo en el santuario celestial. Y en este momento se halla en el lugar santísimo en plena expiación. Por tanto, esa es su labor en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué cosa dice? Fíjense lo que dice allí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Cómo está en el cielo Jesús entonces? Como hombre, correcto, pero eso no le quita su divinidad. Pero en este momento está como hombre. ¿Para qué? Para interceder y expiar nuestros pecados. Bien, siendo así entonces, Jesucristo representa a todo el Evangelio, como acabo de decir, a todo lo que está en la Biblia. Y ahora, Él como que es el Evangelio, está representando a todas las 7 fiestas que nos hablan de ese Evangelio. La Pascua, que es la crucifixión, los panes sin levadura, que es la enseñanza pura del Evangelio sin tradiciones, las primicias, que es la resurrección, y el derramamiento del Espíritu Santo, que es el Pentecostés. Y todo eso representa a Jesús. ¿Por qué? Porque las 4 fiestas nos hablan de Él. Las otras 3 fiestas de la hora del juicio, las trompetas y las cabañas, nos hablan de la obra de Jesucristo ahora en el cielo. Así que todo ese evangelio habla de Cristo. Y siendo que estas últimas 3 fiestas se convierten ahora en el fundamento de la iglesia, ¿a quién lo estaríamos poniendo como fundamento? A Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, piedra chica, y sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia? Entonces el fundamento de la enseñanza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Por todos los símbolos y figuras llegamos a Jesús. Ya está. Ahora sigue diciendo Elena de White. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados
como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Mensajes Selectos, tomo 1, página 243. ¿A qué nos insta, dice el Señor? A permanecer ¿en qué? En los principios fundamentales. Es decir, no salgas del mensaje de los 3 ángeles. Porque ahí está toda nuestra creencia. Quien conoce los mensajes de los 3 ángeles, conoce la creencia adventista. Y el mensaje de los 3 ángeles abarca todos los aspectos: profecía, doctrina, alimentación, curación, levantamiento de la iglesia, sistema de organización, unidad de iglesia. Todo lo necesario para que el cristiano alcance la salvación. Porque hay algunos que piensan que el mensaje de los 3 ángeles solo es profecía. No, abarca todo. A decir verdad, la profecía lo es todo, si queremos llamarle así. Fíjense cómo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice ahí. Incluso desde el 19 ya podemos leer. Miren lo que dice acá. Tenemos también la palabra profética. ¿A qué palabra se está refiriendo acá? A toda la Biblia. Es la palabra profética, la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, toda la Biblia es inspirada ¿por qué? Siendo que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y a toda la Biblia se le llama la palabra profética, a decir verdad, la profecía es la que trae todo. Si no fuera por los profetas que recibieron la instrucción del cielo, ¿tendríamos hoy la Biblia? No habría. Entonces toda la Biblia ha sido una comunicación de los profetas por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando se dice la profecía, nos estamos refiriendo a Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esa palabra profética está todo lo necesario para que el ser humano esté calificado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Miren lo que dice ahí. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y acá yo sigo siempre peleando con el micro. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Pregunto, ¿para qué sirve, dice la Escritura? Y finalmente, para que se haga perfecto para toda buena obra. Pues sí, la Biblia lo tiene todo. Ahí está todo lo que el hombre necesita. No necesita más de eso. Todo lo demás es simplemente lo momentáneo, lo temporal. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en la universidad, el instituto, el tecnológico, etc., ¿ese estudio es para la eternidad o es temporal? Es temporal, nada más, para las ocupaciones de la vida. Mas el estudio de la Biblia es eterno. Es lo que nos va a servir para siempre. Es el trabajo que vamos a tener por la eternidad. O sea, si te gradúas en la universidad y no te gradúas en Biblia, igualito no sirves para nada. Ya, en el mundo te van a decir, ¿de qué estás hablando? Porque ellos solo miden hasta donde llegan, hasta donde sus ojos ven. Pero en la realidad, nosotros vemos otra cosa, que la Biblia te prepara para la eternidad.
para que sepas cómo vivir la inmortalidad. Un hombre solo comprende la necesidad de la inmortalidad, la vida eterna, cuando estudia ese libro. Antes de eso, solamente es uno más del montón. Nacer, crecer, reproducirse, morir, porque eso es todo. Y le tiene miedo a no reproducirse porque piensa que no va a dejar generación. En cambio, el que lee la Biblia, el que conoce la palabra, busca la inmortalidad, la gloria, la vida eterna. Mira con otros ojos. Hay mucha diferencia entre el que cree en la Biblia y el que no cree en la Biblia. ¿Muy bien? Seguimos leyendo qué cosa dice Elena de White. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. ¿A qué se está refiriendo? Ahora que ya entendemos los símbolos, lo vamos a traducir así. No podemos derribar ahora el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué estaba diciendo eso Elena de White? ¿Porque había quienes estaban derribando o no los 3 ángeles? O sea, el mensaje de los 3 ángeles no es que recién está siendo atacado. No es que recién se dice que están fuera de la organización. Lo que pasa que en tiempos de Elena de White, a ella no le podían decir, ¿sabes qué, Elena? Estás fuera de la organización. Porque si le hubieran dicho a Elena de White, estás fuera de la organización, ¿qué les hubiera respondido ella? El que está fuera, hijito, eres tú. O sea, me vienes a decir a mí que soy la profeta de Dios, a mí que soy la que está desde el inicio de la Iglesia Adventista, a mí que soy cofundadora desde el principio con Guillermo Miller, ¿me vas a decir a mí que estoy fuera de la organización? ¿A la dueña de la casa le vas a decir que viene de la calle? No tenía ningún sentido. Así que como no podían atacarla a ella con facilidad desde ese ángulo y a pesar de eso le hacían la guerra, ella escribió y sus palabras eran autoridad. Si ella no hubiera sido reconocida como profeta, los pastores de su época la hubieran pisoteado. Así de sencillo. Y la hubieran hecho quedar mal. Y hubieran dicho, ¿tú qué cosa eres? ¿Tú eres teóloga? ¿Tú eres pastora? ¿Tú qué cosa eres aquí? Pero no podían decirle nada. ¿Por qué? Porque gracias a los escritos de ella, es que ellos eran pastores y vivían de ella. En otras palabras, hasta el día de hoy, todo pastor y dirigente de la iglesia vive gracias a los escritos, tanto de la Biblia como de ella. Así que no tienen nada de qué quejarse. Lo más grande que pueden hacer es que cuando habla la profeta de Dios, en silencio deben oírla. Pero ella no va a hablar desde la tumba. Alguien tiene que hablar por ella. Y esos son los que escudriñan sus libros. Ellos son los que representan ahora la luz profética. Y por lo tanto, cuando ellos hablan basados en esto, la gente y los dirigentes deben aceptar lo que se dice. ¿Y cuál es la advertencia que ahora nos está dando tanto a dirigentes como al pueblo? Cuidado que vayan a salir del fundamento que Dios ha puesto. No dejen los 3 ángeles, porque los 3 ángeles son su vida. Sin ellos ustedes no son nada. No van ni al cielo ni a ningún otro lugar bueno. Todos terminan en mal camino y en el infierno. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización. O sea, si yo dejo el fundamento de los 3 ángeles, ¿en qué estoy entrando? Entonces, ¿los que defienden el tercer ángel están dentro de la organización o están fuera? Y los que atacan al tercer ángel, ¿dónde están? Y sin embargo, la confusión viene cuando dirigentes de la iglesia, que se supone que están en las oficinas de la iglesia, en la administración de la iglesia, en los cargos de la iglesia, son el presidente, son el vicepresidente, el secretario, el tesorero de la misión, unión, división, asociación general. Si ellos dicen que tú porque predicas el tercer ángel estás fuera del sistema de organización porque ellos no te aceptan, parecería que tú eres el que está fuera, porque ellos no te están aceptando. Porque tú llegas a pensar que ellos, los dirigentes, son la organización, cuando eso no es verdad, como te podrás estar fijando. Ellos simplemente son
representantes nombrados para el sistema de la iglesia, para que ellos mantengan los fundamentos de la organización. Pero en el momento en que ellos salen de los fundamentos, siguen las oficinas, sigue la institución, y te parece que esa es la organización, porque estás engañado, cuando esa no es la organización. ¿Por qué? Porque cuando se dejan los fundamentos, ya no existe más la organización de Dios allí, y se ha creado un nuevo sistema de organización. Mira cómo te lo ilustro. Supongamos que nosotros tenemos una fábrica, ¿ya? Y fabricamos jabones. Lo voy a poner así, con algo común de la vida. Y de pronto, los que dirigen la empresa, la fábrica, dicen: bueno, hemos estado fabricando jabones. De aquí en adelante vamos a fabricar ahora detergentes. Ya no jabón, sino detergente. Y le vamos a cambiar el nombre. Antes se llamaba X, ahora se va a llamar Y. Ya está. Y entonces, cuando venimos nosotros a esa empresa, nos encontramos que el gerente, fulano de tal, sigue sentado ahí. Y todos los demás administrativos, sutano, mengano y perengano, están sentados ahí. Es decir, siguen siendo los mismos. Lo único que ha cambiado, ¿qué cosa es? El producto. Ya no es jabón, ¿ahora qué es? Eso es lo que ha pasado en nuestra iglesia. Se ha dejado los fundamentos de los tres ángeles y en su lugar, como siguen todos los dirigentes, tú sigues viendo la iglesia adventista con su gente. Pero el mensaje se cambió. ¿Qué se llama eso? Se ha formado una nueva ¿qué? Eso estaba pasando en los días de Elena de White. Cada vez que ese mensaje de los tres ángeles se rechaza, tú tienes que entender que inmediatamente se ha formado una nueva organización paralela. Ahora, eso es lo peligroso. Satanás es experto en formar mundos paralelos. ¿Qué significa eso? Que hay otro mundo idéntico al nuestro, con gente idéntica a nosotros. O sea, tú también estás en ese otro mundo. Es tu copia. Eso se llama mundo paralelo, ¿no? En lo que es el término. Ahora, ¿por qué yo comparo eso? Porque Satanás lo que hace es una copia del sistema de la iglesia, donde existen todos los ámbitos y departamentos de la iglesia, pero con un nuevo mensaje. Eso fue lo que pasó en los días de Jesús. Cuando Cristo llega a su pueblo judío, los judíos habían dejado ya el mensaje de los antepasados, desde Moisés. Y Cristo se encontró con un sistema de organización cambiado. ¿Por qué? Porque estaban las tradiciones y los mandamientos de Dios habían sido quitados. San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Fíjense lo que dice ahí. San Marcos 7, 6 al 9. O sea, estamos en un tiempo idéntico. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas ¿qué? ¿Qué enseñaban? ¿Mandamientos de qué? O sea, ya no estaban enseñando los mandamientos de Dios, estaban enseñando nuevas creencias. Y a raíz de eso, Jesús les dijo: ustedes han dejado el camino de Dios. Versículo 9, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros o vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. Verso 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Ya, todo lo que no viene de Dios es una tradición humana, un invento de los hombres, una falsa doctrina. Y cuando los mensajes de los tres ángeles son quitados como el fundamento de nuestra fe, ahora han entrado falsas doctrinas, mandamientos de hombres. Y a eso se le llama una nueva ¿qué? Organización. Muy bien, ahora sigamos leyendo lo que dice Elena de Juan.
Durante los últimos 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Cómo dice ella? ¿Cuál ha sido la experiencia de Elena de White? ¿Los mensajes de qué? Ahí está. O sea, esa es la única razón por la cual ella es adventista y por lo cual se le reconoce como profeta de Dios. Simple. Y ahora sigue diciendo, hombres y mujeres, esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. ¿Quiénes dice? Hombres y mujeres que están santificados por la verdad. ¿Cuál es la verdad para este tiempo? Tres ángeles, separados por esos tres ángeles, esclarecidos por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Es decir, donde no te prediquen esos tres mensajes, son hombres y mujeres que no están santificados por la verdad, aunque te parezcan angelitos, aunque parezcan buena gente, aunque parezcan muy amorosos. No, señor, son falsetes, son pura mentira. Así tú los veas que regalan comida al pobre, visten al desnudo, visitan al huérfano, a la viuda, al enfermo y al encarcelado, no son de Dios. ¿Comprendiste? Así de simple, eso es para que no te dejes engañar. Así te hablen del amor todo el día, así regalen su cuerpo para ser quemados, así se den en sacrificio, no tienen la verdad, no tienen amor, no son de Dios. Ese es el mayor engaño que puede haber. Pues muchas personas juzgan por la apariencia. Recuerdo que una vez unos hermanos, hace años llegó el Papa aquí, ¿no? Juan Pablo II, hace muchos años. Y cuando llegó decían, ¡ay, qué viejito para más bonito! Decían, miren esa carita, este hombre se va al cielo con seguridad, es un santo hombre. No pasó mucho tiempo y las carmelitas lo denunciaron, ¿no? Por estafas, por no quererles pagar y un sinfín de cosas en México, ¿no? Le siguieron el escándalo y nadie más le dijo santo. Hasta que años después recién lo han canonizado otra vez de santo, ¿no? Eso pasó con Juan Pablo II. Pero en fin, y eso es de la historia, ¿no? Pero eso es para que te des cuenta que en las cuestiones de la vida eterna, las apariencias no valen. ¿Correcto? Aquí es la verdad la que vale. Otra cosa no sirve para nada. ¿Eh? Hay algunos que dicen, no solo debe de ser, sino parecer. Yo digo, no solo debe parecer, sino también ser. Es al revés, ¿no? En el mundo del color rojo siempre es al revés todo. Y hasta siempre están de cabeza, son el espejo, ¿no? Pues estamos en un mundo de espejos, ¿no? Pero en la realidad, nosotros no estamos en espejos, estamos en la realidad de la palabra de Dios. ¿Correcto? Es algo distinto. Muy bien. Sigue diciendo acá. Mientras la preocupación de muchos consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe. ¿Qué estaban haciendo muchos de los dirigentes en ese tiempo? Estaban queriendo desarraigar todo el fundamento de la fe. Lo que estaba pasando es que estaba entrando no el fundamento, sino la iglesia profunda dentro de la iglesia de Dios. Eso era lo que estaba pasando. Y ahora, y más tarde voy a hablar acerca de eso, porque ya no se pudo hablar en la mañana, ¿se acuerdan que dijimos? Pero ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, estos estaban tratando de desarraigar el fundamento de nuestra fe, que nos ha hecho salir de las iglesias y del mundo para constituir un pueblo peculiar en el mundo. ¿Qué cosa significa nos ha hecho salir de las iglesias comunes, de las demás? ¿Ah? Fíjate en esto. Cuando Elena de White y Jaime White y todos los que iniciaron la obra estaban despertando al mundo con el mensaje de los tres ángeles, para ese tiempo habían como 50.000 creencias protestantes, así separadas por todo lado, de creyentes de la Biblia, como 50.000. Ahora hay 88.000, ¿no es cierto? Ahora, para ese tiempo, habiendo tantas iglesias en todo el mundo, ella ¿qué cosa dijo?
Dios nos separó como un pueblo peculiar, distinto de todas las demás iglesias, con un mensaje peculiar. ¿Por qué? Dios no iba a levantar una iglesia para que siga predicando lo mismo que todas las demás. Eso no tiene ningún sentido. Imagínense, todas las iglesias dicen: Cristo ha muerto por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, por su justicia somos salvos, por gracia sois salvos, ya está. Todas ellas dicen eso. Y ahora Dios levanta otra iglesia diciendo: vamos a levantar la verdad, y vuelve a predicar lo mismo que las demás. Entonces Dios sería un Dios de confusión. Dios levantó a la iglesia adventista con un mensaje distinto, peculiar. Su mensaje, ¿qué cosa era? Anunciar que había llegado la hora de ¿qué? Y que Cristo venía por segunda vez. ¿Te das cuenta? O sea, éramos distintos desde el inicio. Teníamos un mensaje que nos caracterizaba. No podíamos parecernos en nada a las demás iglesias, porque entonces seríamos una más del montón. No es así. Somos un pueblo que tiene que dar un mensaje urgente, que el fin del mundo se viene y que hay que estar listos en esta hora del juicio. Si ese mensaje no te gusta, es que no te gusta la verdad. Dios no va a estar a tu antojo ni a tu gusto. Dios está a lo que te salva. Fíjense en esto. Lo que Jesús predicaba, ¿les gustaba a los fariseos? No, señor. ¿A los saduceos? Tampoco. ¿Al pueblo? Al 1%. Pues no les gustaba porque les parecía duro. ¿Se acuerdan lo que dijeron cuando se alejaron de Cristo los 70? ¿Qué dijeron? Dura es tu palabra, no se puede oír. Ahora, ¿eso quiere decir que Jesús no predicaba lo que le gustaba a la gente, sino lo que salvaba a la gente? Porque cuando tú lees las enseñanzas de Jesús, no te van a gustar. Porque siempre te está cerrando el camino a lo mundano. Entonces, vas a querer que Jesús en algún momento te diga: puedes ser mundano y seguirme amando a mí. Ese día nunca va a llegar. Cristo era claro: el que ama a Mamón no tiene parte en el reino de los cielos. Así de sencillo. El Dios de las riquezas, ¿no? Ya, eso para que te des cuenta que Jesús nunca predicó al gusto de la gente, sino de acuerdo con lo que tenía que salvar. Bueno, sigo leyendo. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, es decir, los 3 ángeles, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna, ya establecido y dado distinción a la obra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. Es decir, Satanás va a querer sacarnos de esa verdad que nos ha hecho distintos de todos los demás pueblos. Y eso es lo que tenemos que cuidar, el fundamento de nuestra fe. Si alguien nos quiere desviar, ¿qué tenemos que hacer? Momentito, señores. Si por eso tengo que chocar con mi mejor amigo de la iglesia, chocamos. Si por eso tengo que chocar con el anciano, chocamos. Si por eso choco con el pastor, chocamos. Si con eso choco con el presidente de la misión, unión, división, asociación, chocamos. Lo siento, pero tú, que eres otro hombre igual que yo, no me vas a venir a desarraigar el fundamento de la fe. No eres quien. Y como todos somos ciudadanos del pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y estamos bautizados dentro de la iglesia, tenemos voz y voto. Y nadie, porque sea un conjunto de élite de la iglesia, de dirigentes, va a querer venir a decirnos: como tú solo eres un miembro de iglesia y nosotros somos los dirigentes, te vas. Y si decimos que no eres de la iglesia, a nosotros nos van a creer porque somos la élite. A ti no te van a creer. Así digan lo que digan, con que tú no les creas es más que suficiente. Y como yo no les creo, eso es más que suficiente. Lo digo entre comillas para que lo captes. Porque es por tu bien, no por el mío. Porque eres tú a quien se tiene que respetar. Fíjate, tú te bautizas en una iglesia. El momento en que te bautizas en la iglesia, esa iglesia recibe prestigio gracias a ti.
Porque entonces tus amistades, los que te conocen, van a decir, si mi amigo se ha metido en esa iglesia, es porque algo bueno ha visto ahí. No creo que mi amigo, que es inteligente, se vaya a meter en cualquier cosa. Entonces tú eres ya una propaganda para la iglesia, ¿me entiendes? Y la iglesia, como institución, no va a venir uno de esos días a decirte, oye, ¿sabes qué? Eres divisionista, eres un fanático y te vas de acá. No te puede, porque eso que se llama falta de respeto. Te tienen que respetar porque ellos viven de ti. Porque ellos comen por ti. Suena duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es verdad. Porque así es como funciona la parte legal, la parte administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede venir de buenas a primeras a sacarte de la iglesia, faltándote el respeto y desprestigiándote ante el mundo al modo que quieren. Porque el que desde un púlpito un dirigente diga que tú estás fuera de la organización, que tú eres un divisionista, que tú eres un cismático, se llama falta de respeto. Y ese puede ser denunciado con su institución. Si no se lo hace, es porque sabemos que ese es el falso profeta y estamos seguros de que estamos en lo correcto nosotros. ¿Comprendes ahora eso? Es por eso que no nos movemos ni movemos un dedo para no desprestigiar al sistema, porque el sistema no es el culpable, sino esos que están manejando al sistema a su antojo. A esos denunciaba Elena de White. ¿La captas o no la captas? Eso es lo que tenemos que entender. Muy bien. Sigue diciendo más. Una firme plataforma de los tres ángeles. Vi, ahora esto es visión, ¿eh? Elena de White ve al futuro. Y escuchen bien, porque esto es lo que va para nosotros. Vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio habían obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma de los 3 ángeles y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo cuando estudiaron los 3 ángeles. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. No tenía, pero ellos le encontraron. Como Satanás en el cielo, Dios no tenía imperfecciones, pero el diablo lo acusó a Dios de imperfección. ¿Eh? Así también buscaban defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Según esta gente decían, este mensaje de los 3 ángeles no te produce felicidad. ¿Por qué? Te hace vivir atormentado, creyendo en la hora del juicio. Tienes miedo a pecar, tienes miedo al fin del mundo. Ya Cristo viene. Así que la gente sería más feliz si le sacamos todo eso. ¿Qué? La hora del juicio, las profecías que asustan a la gente, que le dan miedo. Entonces la gente sería más feliz. ¿Te das cuenta? Elena de White lo vio en visión. Sabía lo que iba a pasar dentro de la iglesia para los últimos días. Y estamos viviendo en eso. Hay individuos en nuestra iglesia que porque son dirigentes dentro de nuestra iglesia, tienen cargos, piensan que ellos pueden hacer y deshacer a su antojo y cuando quieran pueden cambiar las doctrinas de la iglesia. Es sorprendente. ¿Eso qué se llama? Eso se llama relativizar la verdad. Hacer una verdad de acuerdo con el criterio de los dirigentes y no de acuerdo con el escrito está de la palabra.
Fíjate nada más lo que está pasando en la Iglesia Católica Romana ahora y en las protestantes, ¿ah? Se ha metido el evangelio de la relatividad en esas iglesias, el relativismo, donde ahora el Papa actual está siendo criticado por el hecho de que le dice al mundo: basta con que tú vivas en amor, que creas en Jesús y que le ames. Olvídate de doctrinas, olvídate de creencias, porque eso nos divide, nos hace pelear entre las iglesias. Así que lo único que debe unirnos es el amor. Muy bien. ¿Quién va a poner allí las reglas para saber qué es amor y qué no es amor? ¿Él? No, porque Él es solo uno en todo el montón de la tierra. Así que cuando alguien dice: queridos hermanos, solo vivamos en amor, ¿qué tantas leyes, qué tantas reglas, qué tanta doctrina, qué tanto conocimiento? El amor es el que prevalece. Muy bien, la pregunta es esta: ¿quién va a decir qué cosa es amor? ¿Ah? ¿El adventista va a decirlo? ¿El Papa va a decirlo? ¿El evangélico va a decirlo? ¿El testigo de Jehová? ¿Quién va a poner las reglas para el amor? Eso no tiene sentido. Por eso el ecumenismo es una farsa. Esa alianza de poderes católicos y protestantes que se están uniendo es una mentira. Porque todos ellos dicen: nos unimos solo en amor, no nos unimos en las doctrinas. Pero discúlpame, las doctrinas son el amor. El amor no es un sentimiento humano, es de origen divino. Y solo los que tienen la verdad de Dios dentro de ellos tienen el amor de Dios en ellos. Los que no tienen la palabra de Dios en ellos no tienen amor, son puros sentimentalismos. Fíjate lo que dijo Cristo, San Juan capítulo 5, versículo 38 y 42. Fíjate, escúchalo bien. Cristo dijo a los judíos: ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué no tenían, dice? La palabra de Dios no la tenían morando en ellos. Y sigue diciendo: porque a quien Él envió, retrocede por favor, al 38, donde estamos leyendo, ahí está. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis, no le creían a Cristo. Y no le creían porque no estudiaban ¿qué? Y ahora miren lo que dice Jesús, verso 42. Mas yo os conozco que no tenéis ¿qué? O sea, como no tenían la palabra, dentro de ellos, ¿qué no tenían? El amor no es nacido del hombre, por favor. Dios es amor y solo Él da ese don del amor. Y ese amor de Dios viene a través de su libro, la Biblia, la palabra. Y los que se llenan de esa palabra están llenos del amor de Dios. Viven de acuerdo con el amor de Dios. Conclusión. Cuando los dirigentes dicen en el ecumenismo: nos estamos uniendo en amor, no en las doctrinas de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso hace pelear al musulmán con el cristiano, hace pelear al islamista con el cristiano, al hinduista, al shintoísta, al brahmanista, al panteísta. Eso se llama astucia. Porque entonces viene cualquiera y dice: yo te voy a demostrar que aquí tenemos amor, damos de comer al pobre, vestimos al desnudo. Sí, pero el diablo también hace lo mismo. ¿Acaso no sabías eso? Los grupos de las sociedades secretas regalan colegios, iglesias, templos, cárceles, alimentan niños, orfanatos y todo. Y son sociedades que adoran a Lucifer. ¿Ahora te das cuenta? Así que no te dejes engañar. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces nuestra seguridad no está basada en los sentimientos humanos, sino ¿en qué? En las enseñanzas de la Biblia. Así que el ecumenismo no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Y cuando el Papa dice: nos unimos en amor, y cuando los dirigentes religiosos oyen: nos unimos por amor, te están diciendo mentiras. Ellos se están uniendo por amor. Este es su amor. No tienen otra cosa más que amor. Eso es lo que buscan. ¿Te das cuenta? Que no te estafen por eso. Por eso Elena de White decía: nada sirve, nada vale, sino el fundamento, la firme plataforma que Dios estableció, que en este caso son los mensajes de los 3 ángeles. Muy bien, seguimos leyendo. Vamos a la siguiente, ya pasamos eso. No hay necesidad de dudar, dice ella ahora, de temer que la obra no tenga éxito. Dios está al frente de ella. ¿Cuándo decía eso? ¿Cuándo qué estaba como fundamento? Los 3
ángeles. Donde están los 3 ángeles, Dios protegerá su obra. Donde no están los 3 ángeles, no hay protección de nada. Ahí hace cada quien lo que quiere. Eso no es todo. Dios está al frente de ella y pondrá todo en orden. Si hay que ajustar ciertos asuntos en la sede de la obra, Dios se ocupará de ello y corregirá todo. Tengamos fe que Dios va a conducir con toda seguridad al noble barco que conduce al pueblo de Dios. Cuando la iglesia estaba sobre la base del mensaje de los 3 ángeles, ella dijo: no hay nada que temer. Y si algo pasa en la sede central de la obra, Dios lo arreglará. ¿Por qué? Porque estaba el mensaje de los 3 ángeles. Mas cuando el tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles, es rechazado, no hay protección de Dios en la obra. El problema ya no es la sede, el problema es el corazón, el mensaje. Hay una cosa que no tiene solución, fíjate en esto. Si dentro de la iglesia tenemos pastores que por ahí se dedican a sus diversiones, ¿no? Se van a sus placeres. Pero ellos siguen predicando la verdad, siguen enseñando lo que es. La iglesia todavía está firme. Y Dios no la remueve. Los sacerdotes y dirigentes del tiempo de Jesús, mientras todavía estaba el santuario, Jesús le dejaba valor. Pero cuando el santuario se terminó con su cruz, los dirigentes no soportaron porque ya no tenían la verdad y fueron desechados. Así que duró mientras el evangelio estaba dentro. Cuando el evangelio sale, no hay nadie que salve ese lugar, por más que haya sido el pueblo de Dios. Y los judíos fueron destruidos en el año 70. ¿Está claro? Asimismo ocurre con la iglesia hoy. Mientras estén los mensajes de los 3 ángeles, así hayan dirigentes que puedan hacer y deshacer porque nadie sabe lo de nadie, la iglesia sigue firme. Pero cuando el mensaje es rechazado, así sean angelitos sus dirigentes, Dios los desconoce a toditos. ¿Me dejo entender o no? Miren lo que decía el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Dense cuenta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, miren, ¿cómo es un ángel del cielo? No está diciendo del infierno Pablo, un ángel del cielo. Os anuncia otro evangelio, un angelito. ¿A quién le llamamos angelito? ¿Por qué decimos de alguna persona, este es un angelito, decimos? ¿Por qué? No es porque es simpatiquito y bonito nada más, sino porque se porta como un angelito. Y así venga, dice un ángel, y os anuncia otro evangelio que sea, ¿qué? Maldito. ¿Te das cuenta? Anatema es maldito. Que sea maldito, dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. O sea, aquí el punto es la proclamación del evangelio. A ver si te lo ilustro, ¿ya? Si alguien viene con otra inyección que no es para tu enfermedad, no se la recibas, porque si te clava con eso te mata. ¿Está claro? En este caso, la inyección es el evangelio. Y si te vienen con otra inyección que no te va a salvar, te va a mandar al infierno. O sea, tienes que creer la verdad, porque la verdad es la que te hace libre, la que te salva. Otra cosa no te salva. La mentira no te va a salvar. Eso no va a pasar nunca. Muy bien. Entonces, por eso es que Elena de White llamaba la atención a que nosotros creamos firmemente cuando vemos que el evangelio está dentro de la iglesia. Porque así sea, que veamos lo que veamos dentro de la iglesia, mientras el evangelio está, todo se arreglará. Si hay problemas en la iglesia,
pero ahí está la verdad del Evangelio, ahí está Jesús en otras palabras, no hay problema, no va a pasar nada. Por más de que se pelee Pedro con Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo hace 2000 años atrás, no es cierto? ¿Qué estaba pasando con los discípulos todo el tiempo? ¿Ah? Todo el tiempo peleaban estos, ¿no? ¿Por qué peleaban? Por quién sería el mayor, ¿no? Pedro era renegón. Juan, ¿para qué te cuento? ¿Se acuerdan cuando Juan dijo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos que no te han recibido? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú no sabes de qué espíritu eres. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir, sino para salvar. Pedro, por su lado, impulsivo, maestro, sacó el cuchillo y cortó la oreja del siervo del centurión. No lo pensó dos veces. Esos eran los discípulos de Jesús. O sea, si tú te acercabas al grupo de Jesús y decías, voy a buscar una iglesia santa, pura, llegabas a la iglesia de Jesús y no encontrabas eso. Lo único que tenías ahí es que Jesús estaba. Después no encontrabas nada bueno. Pedro, ¿para qué te cuento? Juan, Felipe, Natanael. Natanael era orgulloso, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Él se creía, pues, la divina pomada. Así que por ellos nadie les creía. Si tú te hubieras acercado, hoy, como tú eres, no le creías a Jesús ni a sus discípulos. Así de sencillo. Pero es que lo único que nos ata con Él es la verdad. Por Él estamos en la iglesia, porque después la iglesia tiene trigo y cizaña. Pero si Cristo no está en la iglesia, y así hayan puros angelitos, me voy de esa iglesia porque es el diablo. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque no está Jesús. Cristo es el punto central, la verdad. El mensaje de los tres ángeles es el Evangelio, es Cristo. Ya lo dije al principio, ya lo expliqué. Y donde no están los tres ángeles, no está Jesús. Pero mientras estén los tres ángeles, así hayan defectos y errores, se va a arreglar. ¿Por qué? Para eso están los escritos. No va a pasar nada, no se va a caer, el barco no se va a hundir. Va a llegar a puerto seguro, aunque vaya tambaleando y parezca que se va a hundir, no se hundirá. ¿Por qué? Ahí está el maestro. Pasa por la tempestad, pero ahí está el maestro. Léete en el deseado de todas las gentes en casa, el día que hubo la tempestad. ¿Sabes qué dice Elena de White? Dice, ese día los discípulos se iban peleando por quién sería el mayor en el barco. Y mientras peleaban, la tempestad se desató. Y en medio de la tempestad, cuando parecía que el barco se hundía, Jesucristo la calmó. ¿Qué significa eso? Que así cuando hayan problemas en la iglesia, sean los que sean, Jesús los va a arreglar. Si Jesús tiene todas las soluciones. Él zarandea y él mismo separa lo que no sirve y el barco sigue vivo. Solo lo que no sirve se va al mar y se lo comen los tiburones. Entre comillas, para que lo captes. Muy bien, vamos al final. La verdad para este tiempo es preciosa, dice ella. Pero aquellos cuyos corazones que no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar, ¿qué cosa dice? Otro fundamento diferente del que ya ha sido. ¿Para dónde está profetizando Elena de White? Para la iglesia, para nuestros días, para nuestro tema, para el pueblo de Dios. No está profetizando para lejanos tiempos ni para otras iglesias. Aceptarán aquello que place a sus ideas, preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe. ¿Cuáles son las columnas de la fe? Los tres. Para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. Después que pasó el tiempo cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Estos principios no se dieron a los que no habían tenido parte en la predicación de los mensajes del primero y segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que pasaron por estas experiencias
deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. El Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Más claro que el agua? ¿Dónde? Por eso no quieren mucho a este servidor. Definitivamente no gusta cuando se dicen cosas como estas, porque esto está demostrando por qué el mensaje del tercer ángel es la verdad. Y sin embargo, a muchos hermanos los tratan de sorprender. Sí, ¿saben qué les dicen? A esos que están ahí juntándose en Valle, están fuera de la iglesia, son reformistas. Todavía dicen, eso que dicen los va a condenar en el día postrero. ¿Por qué? Porque ellos saben que están mintiendo. Ellos no están engañados. Nunca vas a engañarte con eso. No están engañados. Ellos son los engañadores. Ellos no son los buenos. Ellos son la cizaña. Lamentablemente es así. No gusta por eso el mensaje de la verdad presente. Así que cuando te digan fuera de la organización y tanto cuento, con eso te han dicho en otras palabras, tú siempre vas a entender cómo es, porque tú eres de Dios. Y cuando alguien te diga así, están fuera de la organización, con eso te están diciendo, ellos son los verdaderos. Así que rápido, te dicen, esos que predican el tercer ángel, están fuera de la iglesia. Ya, gracias, les vas a decir, porque con eso te han dicho que son los únicos reconocidos por Dios. ¿Te das cuenta? O sea, entiende por favor el lenguaje real. Cáptalo. Ya no te lo puedo decir de otra manera. Cada vez que te digan que aquí el mensaje del tercer ángel está mal, está fuera de la iglesia, es porque te han dicho son la verdadera iglesia. Así entiéndelo tú, porque así te están diciendo. Solamente que cuando el diablo quiere hablar, no puede hablar verdades, habla diabladas. ¿Por qué no te acuerdas? A ver, para que no digas que lo estoy acomodando. Mira, a ver. En una ocasión Jesús bajó en Capernaum y 2 endemoniados vinieron corriendo. ¿A qué vinieron? ¿A agarrar a golpes a Jesús? ¿A eso vinieron? No. ¿Qué dice la mensajera del Señor? ¿A qué vinieron? Querían pedir auxilio para que Jesús los salve. Jesús miró el corazón de ellos, su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando ellos quisieron pedir ayuda, ¿quiénes hablaron por ellos? Los demonios. ¿Y qué le dijeron a Cristo? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos? No, ellos no quisieron decir eso. Ellos quisieron decir, Jesús, sálvanos. Pero los demonios hablaron. Así también, ellos quieren decirte que aquí está la verdad con el mensaje del tercer ángel, pero cuando quieren decirla, los demonios hablan por ellos y están fuera de la organización, son divisionistas. Porque esas son las palabras del diablo. ¿O alguna vez tú has leído en la Biblia que Jesús hablaba así? ¿Has leído? ¿Hay alguna parte donde tú leas que Jesús decía, esos son divisionistas, están fuera de la organización? ¿Alguna vez Jesús utilizó esas palabras? Muéstramelas a ver en la Biblia. No hay, porque no son de Jesús. ¿De quién son? Del diablo. Él siempre acusa con eso. A Cristo lo hacía acusar por los dirigentes judíos que era un impostor, que era un samaritano, es decir, estaba fuera de la iglesia judía. Es samaritano y tiene demonio, decían. Esas eran las palabras de él. ¿Te das cuenta? Jesús nunca usó esas palabras. Y sin embargo, era así. Ahora, ¿vele claro o no? Más claro no se puede decir.
Ahora, si por eso quieren inventar y decir, a este hermano está en contra de la iglesia, está en contra de los dirigentes, si quieres puedes inventar, pero eso no es verdad. Simplemente estoy presentando lo que pasó en la iglesia para mostrarte lo que está volviendo a pasar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Bien, vamos a quedar ahí. Hasta aquí hemos estudiado lo que es la firme plataforma de